8:35. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué Un gusto tal? saludarles. ¿Cómo va todo en Hola, ese Pati, sector ¿qué del tal? planeta? Muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Y ustedes? ¿Todo bien? Estamos acá en O una sea, discusión de reunión de pauta teníamos dos temas para plantear a Alberto Mayor. claro. A ver. De hecho, por eso te preguntábamos cómo estabas, tomando en cuenta que nosotros no estamos en un terreno que queda en medio de Estados Unidos y Rusia, digamos. Sí, tiene alguna complejidad. De momento, los países nórdicos conocen por algunos minutos el riesgo. Qué notable. Qué notable. Y el segundo tema en discusión era, a ver, ¿cómo expresarlo? ¿Viste lo que ha pasado con nuestro distinguido embajador en España? Sí, por supuesto. Sí. ¿Hay amiguismo, leninismo en estas nominaciones o destinaciones? Mira, yo creo que la pedagogía de entender cuáles son los límites de la política es muy importante. Y la amistad en política tiene un valor real, un valor relevante. Obviamente el amiguismo puro y duro, permanente, es una cosa que vulnera y conduce a un escenario de corrupción. Pero la amistad tiene un valor en la política por una razón muy simple. La política requiere actos de muchísima confianza. Muchísima confianza. Por de pronto, si no pasan cosas como las que han pasado, que se filtra todo, que cada uno, si las cosas andan un poco más mal, corre por su cuenta y se salva solo y deja botado el proyecto político. En fin, la amistad tiene un fundamento, si es que no es solo la amistad del fundamento, sino que si la amistad está entendiendo que hay una persona que yo conozco, que yo sé qué es lo que puede brindar y creo que puede cumplir un rol importante para generar más estabilidad, mejor desarrollo, en fin. Entonces, la amistad no hay que condenarla por sí sola. Ese es el punto. Como los cargos, incluso eventualmente de personas vinculadas, hay situaciones que incluso son complejas, o sea, personas que son familiares pero que tienen una trayectoria política independiente entre sí y eventualmente no se les puede nombrar, claro, porque resulta que entonces son parientes o tienen alguna clase de relación. Todos esos detalles son bien complejos en general. No basta con llegar y decir, es que no puede ser que sea el mejor amigo. Ahora, el problema se empieza a producir cuando la conducta se torna arbitraria. Yeah. Y el problema que se ha producido en el caso del embajador chileno en España es que la conducta se ha tornado arbitraria porque honestamente en el mundo diplomático, en ese mundo en particular, pero incluso en cualquier mundo no diplomático, incluso en aquellas esferas de la vida donde los niveles de diplomacia pueden ser incluso discretos, salvo las estrellas de rock, digamos, nadie tiene el derecho a hacer los desplantes que ha hecho el embajador. Y si es un embajador, ni hablar. O sea, no se puede. Y estamos hablando de alguien que desde el principio marcó la pauta de que iba a hacer desplantes. O sea, que llegó con este restaurante y el plato de langosta o algo semejante, digamos, aquí hay muchas variedades al respecto. Y entonces inicia su periplo agradeciendo que está comiendo esto y no las cosas que comía en Chile, y de ahí para adelante viene entonces todo esto en un escenario bien lamentable. Creo que evidentemente la historia de la política está llena de situaciones de amiguismo, algunas son obscenamente graves y son condenables y vulneran el funcionamiento del Estado, ni hablar cuando se trata de eventos de corrupción económica, en fin. Pero en este caso estamos hablando de alguien que vulneró el corazón del cargo. O sea, el corazón del cargo es que tú eres diplomático. Y aunque seas la persona que tiene más carácter en el mundo,
tienes que cumplir el rol en la forma y en la manera en que se cumple ese rol. Los Y códigos del no lo mundo ha cumplido, diplomático. claro, y además que tú sabes que tú cuando llegas desde la política al mundo diplomático ya hay una fricción y tú tienes que construir una moral de tropa, una moral con tu equipo. Y esa moral de tropa con tu equipo es gente que lleva mucho tiempo en el mundo diplomático y que de repente ven que aparecen unos ovnis que aterrizan desde la política. Y yo insisto en esto. Y fíjate que yo insisto que no es del todo condenable que llegue gente de la política a ese tipo de cargos. Porque también son cargos que existen en la historia de la política como cargos de honor. Es por eso que fueron funcionarios diplomáticos Gabriela Mistral y Pablo Neruda, por ejemplo. Porque se les daba una especie de premio que los permitía, por supuesto, grandes intelectuales, entonces ponía a Chile en valor en el extranjero, pero al mismo tiempo ellos tenían tiempos y un financiamiento para poder entonces desarrollarse como artistas. Esas ecuaciones no son irracionales. Y no basta con decir, no, es que no puede ser, o sea, a mí el no puede ser para todo no me interesa, me parece que todo tiene sus límites, pero evidentemente en este caso fueron desbordados y la pregunta de fondo es, ¿qué significa el llamado al orden? O sea, porque ese es el problema. Claro, porque al final lo que ocurre con toda esta serie de situaciones que tú describes es que lo colocan el foco de atención al actual embajador de Chile en España y empiezan las revisiones de a ver cuál es su currículum, cuál es el mérito para que finalmente esté en este cargo. Hubo una declaración de los diplomáticos de carrera donde dicen que desde las personas en la embajada debiesen ser nombradas del servicio exterior en base a sus méritos personales, virtudes profesionales adquiridas a lo largo de una carrera profesional. Y resurge esa discusión sobre cuáles deben ser entonces los requisitos como para poder estar en un cargo de este estilo. Bueno, y a ver, esto se llama crisis de legitimidad. Cuando tú tienes una crisis de legitimidad en un ámbito específico, tienes que tener cuidado porque ese ámbito específico siempre se desborda. Las crisis de legitimidad son expansivas. Entonces tú tienes que controlarlas rápidamente. Esa es la razón por la cual cuando se quema un fusible en política normalmente se cambia rápido porque no lo dejas ahí para que después el siguiente golpe, que ya ni siquiera le da al personaje que está con crisis de legitimidad porque ya está fuera, aunque esté dentro, se proyecta a otros lugares. Y entonces aparecen entonces estas posturas que son legítimas de quienes las plantean, pero que son desde el punto de vista del análisis y la teoría política son equivocadas. Sería muy grave que efectivamente todo el servicio diplomático de un país estuviera centrado en personas que no han estudiado, no se han preparado para la carrera diplomática, evidentemente. Decir que es obvio que tienen que ser todas las personas provenir de ese mundo, eso es, no solo es inexacto, es impreciso, sino que es equivocado. Evidentemente pueden haber aportes de valor de personas que vengan desde otros mundos, porque naturalmente la gente que viene del mundo diplomático tiene una forma de hacer, una forma de experimentar las dinámicas de negociación que son distintas, y hay ciertas habilidades que son forzosamente reprimidas en esa formación. Entonces, porque después entonces viene la siguiente etapa, donde yo voy y le digo a la gente de la Academia Diplomática, oiga, ¿y por qué no entonces revisamos los mecanismos de selección de la Academia Diplomática para verificar si acaso hay alguna clase de selección clasista? Entonces se abre el loop, tú lo puedes abrir hasta el final, puedes llegar a donde quieras con una crisis de legitimidad. Porque, pues, a ver, veamos si la probabilidad de estar en la Academia Diplomática coincide con los apellidos más habituales en Chile o no. Ya. O los colegios públicos o los colegios privados. Y uno puedes abrir hasta donde quieras. Ya, pero yo entiendo todo eso y creo que tienes razón. Primero, yo de hecho encontraba que la foto de los pies arriba del acento era lo menos importante del caso, pero como él está debilitado le iban a dar con eso también. Pero mi pregunta es, cuando estás con tal nivel de agua hasta el cuello, ¿qué hay que hacer para que sea indoloro, digamos? Lo más indoloro posible? O sea, a ver, el caso fue noticia acá en España.
Ya, ya. estamos mal. Ya. ¿Qué significa? Estamos Ya. ¿Qué pésimos. A ver. significa? Muy simple. Ajá. Que tu embajador que no ha hecho ninguna noticia en España por un acuerdo, por un convenio, porque consiguió dobles titulaciones. No, lo que tiene a su haber son casos en los cuales se le ve una conducta poco diplomática, una conducta que para efectos políticos resulta obscena o ridícula, y por tanto, entonces, en rigor, ya no tienes embajador. Exacto. O sea, Claro, el sí, agua sí, llegó a la sí. sala de máquina, como dice Mayor. Claro. Y no tienes que sacarlo y aislar para que el agua no siga inundando, porque desgraciadamente en la política aquí hay una sala de máquinas y la sala de máquinas del lado también está la de más allá, y así se puede inundar todo lo demás. Entonces tú lo tienes que sacar, está súper claro, tienes que buscar, y lo más probable, y aquí viene el problema, que entonces entras en la dinámica de, ya, y ahora ¿quién pongo? Claro. Pongo a alguien de la Academia Diplomática, entonces les doy la razón a los que están pidiendo y digo, ya, entonces todo lo que viene son Academia Diplomática, y porque si no van a decir, a pesar de la experiencia que ya han tenido, siguen nombrando no sé qué cosa, o voy con algún político de carrera, histórico, que tenga mucha experiencia igual diplomática, que ha sido embajador, pero que efectivamente es político. En fin, tienes que empezar a hacer ecuaciones, porque resulta que la jugada salió mal, muy, muy mal. Y ojo con el tema de la foto, porque efectivamente dentro de todo el escenario es básicamente lo que gatilla, es un catalizador. Pero hay una cosa que es muy importante. Las crisis habitualmente no se producen por el caso más grave que afecta a una persona, sino por aquel que es más ilustrativo, más masivo, más explícito de lo que se quiere representar con esa crisis. O sea, para decirlo en simple, hemos visto desfilar políticos en Chile donde, con casos de crisis importantísimas, donde la parte más importante de esas crisis ha sido probablemente la acción menos relevante que han hecho, en negativo. Y a veces incluso algo que ni siquiera, que podría ser discutible si es negativo. Sin embargo, eso sintetiza la crisis. Y por tanto, en este caso lo que le pasó fue justamente que la foto sintetizó la crisis. ¿Y por qué? Porque además tuvo relación con un conjunto de acusaciones, todavía simplemente acusaciones, pero que están marcando la pauta respecto a la crítica generacional que existe respecto a ese mundo frente amplio, en particular, que es la crítica entonces de la arrogancia, la crítica de una incorporación a la élite como obscenamente veloz e interesada. Eso está ya en el aire, ya está en la parte cualitativa del escenario, y eso tienes que controlarlo rápido. Don Alberto Mayor, la próxima semana, si tenemos embajador en España, y si España todavía existe, nos volvemos a encontrar. No, si yo insisto que a toda la gente que quería que Chile fuera Finlandia, a ver, que lo digan ahora. Que lo digan ahora. Un abrazo, Alberto, cuídate. Chao, Alberto. Un abrazo. Chao, chao. En el 105.3 y sonarfm.cl es el momento de entrar a la cancha. Llega el Sonar Deportivo con Ignacio Pérez Tuesta. Don Ignacio Pérez Tuesta, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí Lamentablemente, eso te iba a decir Julio. yo. Por eso. Sí, oye, el video extraordinario. Eso, ¿viste el video? Yo quiero agradecer públicamente a Pablo Ibarrales porque están aumentando mis seguidores en Instagram. A Patricia-Venegas, para quien quiera disfrutar de ese video. Y lo mejor la carrera. Sin duda. Sí, que Julio, como inolvidable, los años 90. Tú bailabas ese tema, sí, ¿no? Sí, harta discoteca. Sí, pues ahí tenías ¿cuánto? ¿Como 30? No, 15. Un poquito. Se pasó bien. Harta fiesta de colegio, discoteca. Sí, pero es una canción que está ahí en la mente. Tremendo. Oiga, pero por lo que estoy, y debiéramos estar todos muy tristes por lo que pasó ayer. Eso te iba a decir, que lata que tengamos que estar hablando no de lo deportivo propiamente tal. Que lata que tengamos que estar leyendo las declaraciones de Tagle.
Es que, a ver, hay varias cosas. Yo creo que aquí hay una cuestión bien profunda que es lamentable. Es la persona, Pati, no la institución. Sí. No, a todo esto, Pati, iba ganando la Católica 1-0. Sí. Digo, Tú por tu pronóstico, claro. Lo siento, pero no dijiste no es nada culpa sobre mía lo que pasó. hechos. Tú preguntas, yo extradeportivos. pregunté quién gana. Y ganó la Católica. Pero todavía no está resuelto cómo termina este partido, digamos, para ver si Sí, lo lamentable es que iban 4 minutos, 5 minutos de partido ganando la Católica 1-0 con un penal que al final ya da lo mismo porque de hecho fue bien cuestionado el penal, pero estábamos como en esa discusión porque esto que no es que le cayó una bengala al arquero de la U, le tiraron una bengala al arquero. Hay que utilizar bien los términos, porque esto es dirigido por gente que la verdad que no son hinchas, incluso diría más, ni siquiera miembros de una barra, aunque las barras ya están pasando a ser asociaciones ilícitas hace mucho tiempo. Y lo más lamentable es las declaraciones después de dirigentes de ambos equipos, enfocándose en quién iba a ganar el partido. No, es que hay que terminar el partido, no es que se tiene que sorprender, no, que tiene que ganar la U. No es que tiene que seguir el partido. Oye, pero una persona afectada. Hay un jugador que está internado en este momento acá en Santiago en una clínica, que se le van a hacer exámenes esta mañana, y que puede quedar con problemas permanentes de audición. O sea, de verdad que es, yo no sé qué esperan que pase. Acá definitivamente, y esto ya parece una lata volver a hablarlo, pero tenemos que hablarlo, desde el año 90, yo siempre hago el recuerdo, lamentablemente cada vez que pasa esto, cuando miembros de la Garra Blanca mataron a un hincha de la Unión Española. Lo mencionamos. Danilo Rodríguez, un niño que tenía hemofilia, además tenía 17 años, creo, si mal no recuerdo. Desde ahí que todos dijeron, yo me acuerdo, desde el año 90 en adelante. Después, a los pocos años, bueno, entre medio, las barras destruían cuando existía el metrotren de Santiago a Rancagua, cuando viajaban a Rancagua a jugar, han destruido estadios. Me acuerdo cuando asumió el presidente Frey, que iba siempre al estadio a ver a la U, en un clásico, la Garra Blanca destruyó toda la galería del Estadio Nacional, los de abajo han destruido el Monumental, o sea, tenemos una lista innumerable de casos, para qué decir la cantidad de gente que asaltan afuera de los estadios, la gente que vive cerca de los estadios no puede ir tranquila, una época, ¿se acuerdan que secuestraban buses? ¿Verdad? Hace poco, hace 5 o 6 años. Entonces, yo digo, bueno, y ahora tenéis barras bravas que están en la política. Ahora, bueno, siempre han sido fuerzas de choque y los contrataban. Pues, ¿se acuerdan cuando estaban las palomas que ponían para las candidaturas, para estas cositas que ponían en las plazas, en las calles, para cuidar esa publicidad electoral? Y entre otros, claro, el señor Francisco Muñoz, que ahora ha devenido en actor político, digamos, que es un tipo que está condenado por homicidio. O sea, y aquí lo reciben, ha ido al Congreso. Ayer escuché al presidente de los empresarios que encantado lo recibía. O sea, yo digo, el CERVEL lo recibió el CERVEL. Entonces yo, de verdad, y este es un tipo que está condenado por homicidio. Es un tipo que lideró una barra que amenazó gente, amenazó periodistas, amenazó jugadores de Colo-Colo. Claro. Entonces, y que mantiene además ciertas lógicas, ciertas prácticas, como esto del ir a apretar, cambia a quién vas a apretar. ¿No? Y ojo, además, un hecho agravado, tira mujeres por delante. O sea, bueno, o sea, eso ya es miserable. Entonces, y uno se empieza a acordar, ¿te acuerdas cuando el Barty y el Winca se agarraron a puñales en la galería? O sea, sí. y seguimos, y ahora le tiraron una bengala. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Y la solución el señor de Donoto, juguemos sin público. Eso es lo que quieren. Oye, y además, eso es lo que debió haber ocurrido. Es que de verdad yo no entiendo. Y ayer el señor Tagle y el señor Clark peleando porque quién iba a ganar el partido cuando tenía un jugador en una ambulancia que venía a una clínica. Entonces, yo de verdad, y lo que pasa, chiquillos, es que los dirigentes no quieren. Acá el Consejo Presidente del Club no quiere aumentar las sanciones. La verdad es que lo que pasa con este partido da lo mismo a esta altura. Lo importante es que esto va a seguir pasando. Viene pasando hace 35 años y no pasa nada. A alguien que tenía 20 bengalas en la mochila. Claro, que ya las había tirado. O sea, no sé si vieron las fotos. Logró Carabineros muestra, pasar todo eso. Detuvieron a 3 personas, entiendo, ayer. Y claro, a uno le abren la mochila, las bengalas, no sé cómo se dice, los cartuchos, pero ya vacíos, ya la habían tirado. Pero era, o sea, a los vainas. O sea, a la gente le quitan los lápices, no pueden entrar con botellas de agua. Claro, pero podían entrar con la mochila con 20 bengalas. Entonces yo, la verdad es que acá está todo mal. La verdad que aquí hay una cuestión que definitivamente no quieren solucionarlo porque no les conviene. Porque claramente no les conviene y así es como vamos a tener que lamentar luego
que maten a un jugador, que maten a un hincha, a una persona, en fin. Vamos a tener que lamentablemente seguir conversándolo con don Pablo Aranzáez. Muy bien. A partir de las 9. Así es. Gracias, don Ignacio. Placer. Oye, una de las cosas ya que vamos a conversar también con Pablo Aranzáez, pero en la tarde, lo que está pasando en Rusia. Sí. Hay todo un tema. Hubo explosiones en los gasoductos que van de Rusia a Alemania. Todo el mundo mira con cara de culpa a Rusia, pero Estados Unidos había asegurado que no iba a permitir que siguiera habiendo gas de Rusia a Europa. Pero el hecho es que se cortó el suministro del gas. La República Checa está pidiendo tratados directos con Rusia para poder tener gas. Se viene el invierno y no tienen cómo calefaccionarse. Rusia mañana se anexa Donetsk, Lugansk, Zaporilla y un después de este referéndum cuestionado. Referéndum. y la última, Estados Unidos, Polonia, Bulgaria y Estonia le advirtieron a los ciudadanos que salieran ahora de Rusia mientras todavía hay vuelos comerciales. Eso va a estar todo interesante. Esto es Red Hot Chili Peppers con Coffee Shop, don Lalo Urra. Muchas gracias. Pauli Barrales, don Ignacio Pérez Cuesta y Pati Venegas. Adiós, que estén bien.